En esta lección del curso de desarrollo de aplicaciones mediante Basic for Android vamos a trabajar lo que es un tópico de programación. En este caso veremos lo que es la sentencia condicional if y por qué es tan importante utilizarlo cuando desarrollamos aplicaciones. Así que comencemos. Primero que nada, es muy importante que nosotros entendamos, qué es una sentencia condicional. Una sentencia condicional es algo que se va a ejecutar dependiendo de una condición, de la validación de una condición. Es decir, precisamente para este caso, la sentencia condicional que vamos a estar trabajando es la sentencia if. Entonces, rápidamente, como lo mostramos en esta pequeña descripción, la instrucción o sentencia if simplemente controla el flujo de ejecución de un programa. Entonces, dependiendo de la validación o del valor de una condición, ejecuta una u otra sentencia de instrucciones. Entonces, como vemos, lo que quiere decir en otras palabras es que dependiendo de una condición que nosotros establezcamos a nuestro programa, a nuestra aplicación, esta va a ser va a ejecutar algún código, va a hacer alguna funcionalidad si ésta cumple con un lineamiento o no. Entonces vamos a hacer la explicación para que esto quede un poco más claro. De igual manera lo haremos de forma práctica. Entonces, la condición es un dato booleano. En la clase pasada vimos los tipos de datos y que un tipo booleano es un tipo falso o verdadero, o true o false. Entonces, si el resultado o la condición resulta verdadera, va a ejecutar algo. Y si no, también va a ejecutar otra cosa. Entonces, se le puede agregar a esto lo que es la cláusula else. Else quiere decir de otro modo. Entonces, if es sí y else de otro modo. Entonces, ambas están trabajando unidas, tanto la condición como el else. Entonces, así es como vemos el diagrama de cómo funciona una sentencia condicional if. Aquí tenemos una condición, vamos a poner un ejemplo. Si un número es mayor a 1, si un número es positivo, entonces la sentencia es verdadera y ejecuta algo. Y si un número no es positivo, entonces la sentencia se ejecuta en forma falsa, se ejecuta algo falso. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo de manera muy fácil? Bueno, podríamos decir que si el clima, podríamos poner esto, la condición es si el clima es cálido, entonces, solo si el clima es cálido, entonces vístete de manera fresca, usa tal vez shorts o usa alguna camiseta sin tirantes. Y si no, de dado caso de que si no es un día cálido, entonces ejecuta algo falso. Entonces ponte una playera que sea de manga larga, algún pantalón. ¿Por qué? Porque no es cálido, o sea, no hay calor. Esto es un ejemplo muy vago de lo que se puede hacer con una sentencia if. Para este caso, ¿cómo vamos a aprender nosotros la sentencia if? Bueno, vamos a trabajar con una app que nos permita ingresar un número y si este número resulta ser mayor a 1, entonces nos diga un mensaje de que el número es mayor a 1 y si el número no es mayor a 1, entonces que nos diga que el número es menor a 1, por lo cual es un número negativo. Entonces vamos a hacer eso para trabajar con esta aplicación. Recuerden que esta documentación se encontrará en tergocode.com. Así que bien, vamos a primero que nada tener abierto nuestro Basic for Android, que es con la que vamos a trabajar el tema de hoy. Y vamos a crear un nuevo proyecto archivo y damos nuevo. Bien, una vez que tengamos esto, yo aquí voy a cerrar esto y esto. Una vez que tengamos esto listo, entonces vamos a guardar nuestro proyecto. Recuerden que es lo primero que debemos hacer después de crear un nuevo proyecto. Yo ya tengo una carpeta creada en donde guardo mis proyectos. Así que le voy a poner if. Recordemos, es muy fácil. La sentencia if nos permite controlar el flujo de una aplicación. Si la condición es verdadera o es falsa, hace una u otra cosa. Así de sencillo. Así que lo que vamos a hacer, recordemos, otro paso es irnos a proyecto,
y irnos a configuración de compilación, y aquí vamos a ponerle diferente. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a poner el nombre de nuestra app, if.test. ¿Por qué? Porque com hace referencia pues, a una convención ya prescrita que nos indica pues el dominio. El if, pues bueno, es el nombre de nuestra app, y el .test quiere decir que va a ser una aplicación de prueba. Le damos en OK. Puedes hacerlo de esta manera y no vas a tener ningún problema. Una vez que tengamos eso, miren, el identificador if no es válido. Vamos a ponerle con sentencias y vamos a darle OK. Y listo. Bueno, vamos a entonces trabajar con ello. Aquí en las partes de Region, Project Attributes, voy a cambiar el nombre de mi aplicación para identificarla. Aquí está, hace referencia a la etiqueta que se va a mostrar. Yo le voy a poner sentencia if. Y listo. Voy a permitir que sea horizontal. De momento no me interesa que sea horizontal, entonces voy a poner portrait. Que con eso estoy diciendo que la aplicación solo va a estar disponible en vertical. Eso es todo. Aquí, en esta parte de la Region Activity Attributes, le voy a quitar Full Screen. Está bien. Include Title le voy a poner False, porque no me interesa que se muestre el título de la app. Bien. Listo. Una vez que tengamos esta parte, guardemos dando control S o aquí en este. Y listo. Vamos a comenzar con la parte de diseñar la app. Cómo va a ser la interfaz. Para ello me voy a Designer o al diseñador y voy a dar en abrir diseñador. Para empezar a trabajar esta app. Va a ser muy sencillo. Vamos a poner un cuadro de texto. Y este cuadro de texto lo que va a estar haciendo es donde vamos a añadir un número y un botón para accionar el número, para validar el número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a irme aquí en donde dice añadir vistas. Voy a agregar primero que nada un edit text. Un edit text, recuerden que nos permite a nosotros lo que es lo que es ingresar algún texto. Entonces, yo voy a poner un edit text. Y también voy a ir de nuevo aquí a añadir vista y voy a añadir un botón. Porque con el botón vamos a dar nosotros clic y vamos a accionar una validación. ¿De acuerdo? Y ahora voy a añadir otra vista que sea una label. Recordemos que una etiqueta label sirve nada más para mostrar un texto. Es un texto de etiqueta. Y de igual manera lo voy a ajustar y listo. Yo estoy trabajando directamente con Genymotion, o sea, con un emulador virtual, así que puedo conectarlo. Si le doy en diseñador y le doy conectar, puedo estar trabajando directamente mi vista de manera en vivo y puedo ajustarla a mis requerimientos. Recordemos que en la clase del diseñador, aquí de igual manera les mostré que si le damos en coincidir con el dispositivo conectado, podemos ajustar exactamente el tamaño de pantalla de nuestra app. ¿Esto de qué me sirve? Bueno, tengo un control así, más preciso del tamaño real de mi dispositivo. Y simplemente lo voy a alinear pues un poco, para que se vea un poco mejor. Y eso es todo. Entonces vamos a ver mi diseño, cómo se va viendo. En este caso, pues es un diseño abstracto, así que no te preocupes por esto. Bien, en esta parte le voy a quitar el Show Title, porque no quiero que se vea, no quiero que me quite espacio de la pantalla. De este modo ya no va a decir la palabra Activity. Ya tengo mi cuadro de texto, mi botón y mi etiqueta. Recordemos que puede parecer un poco complicado todavía estar utilizando pues este tipo de botones y de controles, pero esto lo veremos más adelante. Después de terminar los tópicos de programación, aprenderemos a trabajar con todos lo que son las vistas, o son todos los controles que tenemos aquí. Así que de momento solo síganme, que lo importante es la programación. En este edit text voy a darle un clic sobre él, voy a ir a la parte de nombre y le voy a cambiar a cuadro de texto, cuadro texto. Y listo. Ahora mi edit text se llama cuadro de texto. De igual manera con el botón 1, le voy a dar clic aquí y donde dice aquí en la parte de la propiedad nombre le voy a poner botón. Le voy a escribir botón. Y listo. De igual manera en la parte del label le voy a dar un clic y en lo mismo donde dice nombre solo voy a poner etiqueta.
Y eso es todo. Voy a darle aquí a archivo y le voy a dar salvar. Esta capa la voy a llamar main. Y ahora le voy a dar OK. Ahora lo que voy a hacer es darle un clic a mi cuadro de texto. Y después de darle un clic le voy a dar un clic derecho. Y voy a ir a generar. Y voy a dar la primera opción que es dim cuadro texto as edit text. De igual manera con el botón le doy un clic derecho. Le voy a generar y le doy dim botón as button. De igual manera con la etiqueta, clic derecho, generar dim etiqueta as label. Ahora bien, en el botón voy a hacer un caso muy particular. Voy a darle un nuevo clic derecho y voy a darle generar. Y ahora le voy a generar esta parte que dice clic. Yo le voy a dar un clic. Le voy de nuevo a guardar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Convertí este diseño abstracto, lo estoy creando a una variable. Y lo que hice con esto, al darle clic y generar un clic, estoy haciendo que voy a generar un evento clic. Es decir, voy a generar lo que va a suceder cuando yo presione un clic sobre ese botón. Así que voy a cerrar este diseño y listo. Recordemos, cuando yo le di clic derecho, generar y decía dim cuadro de texto, edit text, lo que hice es realmente tomar eso que tengo en el diseño y añadirlo a la parte de código, porque si solo lo tengo en el diseño como tal no me sirve de nada. No puedo trabajar con ellos si yo no hago una conexión entre mi código y el diseño. Entonces lo que hicimos pues al darle generar, pues creamos esta conexión, que simplemente es una declaración de variables. Una declaración de variables de un cuadro de texto. Como vemos aquí, ese es el nombre de la variable. El as hace referencia a qué tipo, a que va a ser un tipo, y ese tipo va a ser un edit text. En el caso del botón, pues bueno, se declara en lugar que diga dim, dice private, pero no hay problema, como un tipo botón, así como la etiqueta es un tipo label. Esto lo vimos en las clases pasadas, pero bueno, no hay problema de ello. Si se dan cuenta, esto se genera en la parte de subglobals. Más adelante lo veremos. Ahora, recordemos que para cargar el diseño que nosotros tenemos, hay que escribir la siguiente instrucción en la parte que dice activity create. Vamos a ir aquí en esta parte y vamos a escribir activity punto load layout. Y vamos a abrir paréntesis y aquí vamos a escribir el nombre de nuestro diseño. Recordemos, el nombre de nuestro diseño nosotros lo pusimos como main. Abrimos, comillas dobles, escribimos main. Cerramos comillas dobles y cerramos paréntesis. Entonces estamos cargando todo nuestro diseño que se llama main. Recordemos que cuando creamos nuestro diseño le dimos en guardar y nos preguntó cómo quieres llamar todo ese diseño. Entonces yo le dije que ese diseño se va a llamar main. Entonces con esto estamos diciendo que vamos a cargar nuestra capa, o sea, nuestro diseño llamado main. Listo. Si nosotros le damos aquí en debug y le damos aquí en ejecutar o presionando F5, depende de cómo estés trabajando, ya sea con emulador o con tu dispositivo físico. Pues bueno, recomiendo que veas las clases anteriores para que recuerdes cómo conectar tu dispositivo. Bien, aquí si te das cuenta yo ya tengo este cuadro de texto y mi botón, que mi botón no tiene ningún texto, error mío, pero si te das cuenta ya podemos agregar dígitos o letras, no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, voy a cerrar esto, voy a regresar al diseño, abriendo diseñador, abro el diseñador y voy a estar aquí en main. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar clic al cuadro de texto y voy a irme a la propiedad, a una propiedad que está por aquí. Vamos a encontrarlo. Aquí esta propiedad que se llama input type me permite seleccionar qué tipo de teclado va a tener. En este caso, si yo tengo el teclado en tipo text, en input type text, quiere decir que va a aparecerme el teclado estándar, va a aparecer números así como letras. Si yo le doy aquí a numbers, entonces estoy forzando a que cuando yo dé clic sobre el cuadro de texto, el teclado solo me muestre números. ¿De acuerdo? Y otra cosa que se olvidó es que en el botón le doy un clic y voy a la propiedad que dice
que dice text. Aquí está text y le voy a dar aquí, le voy a poner un texto que diga validar. De modo que el botón ya va a tener un texto que diga validar. Voy a guardar esto, archivo, guardar y voy a cerrarlo. Ahora voy a volver a ejecutar para que veas realmente lo que sucedió. Y si te das cuenta, ahora aquí no se puede ver porque no tengo el teclado, porque estoy trabajando de manera virtual, pero no me permite ingresar texto, solo me permite ingresar números, ¿te das cuenta? Y aquí el texto que le pusimos nosotros en validar, evidentemente dice validar. Entonces va funcionando perfecto. Voy a detenerlo. Y ahora sí, vamos a trabajar cómo se hace un if. Nos vamos a situar hasta la parte de abajo en donde dice botón clic, y en medio de estos voy a abrir espacios y aquí es donde voy a trabajar, aquí es donde voy a hacer un if. Pero antes de ello voy yo a crear una variable de tipo numérico. Recordemos que tenemos muchos tipos numéricos. Para este caso yo voy a declarar una variable que se llame número as. Y el tipo de dato que vamos a trabajar va a ser integer. Va a ser int, un número entero. O sea, un número con muchas cantidad de datos. Bien, eso es todo. Div número. Div número me va a permitir tomar el valor que yo voy a ingresar en el cuadro de texto. Entonces, para eso va a servir nuestra variable número. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a tomar el texto del cuadro. Es decir, voy a tomar este valor que yo voy a introducir en este cuadro de texto. Yo puedo introducir 5, 4, 10, 20, 30, menos 1, pero lo voy a tomar ese valor que yo voy a ingresar y se lo voy a asignar a mi variable número, porque recordemos que el caso de las variables es de que tú le asignes valores que pueden ir cambiando o no. Entonces voy a decir que número es igual a ¿qué? Número es igual a ¿qué? Número puede ser igual a 10, o puede ser igual a 50, o puede ser igual a 5, así como puede ser igual a 0, así como puede ser menos 5. Pero no nos interesa eso, nos interesa que el número tenga el valor de lo que yo voy a digitar en el teléfono. Entonces necesito extraer la información o el valor del cuadro de texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Número va a ser igual al cuadro de texto, punto, con decirle punto yo accedo a sus propiedades. ¿Y qué propiedad me necesito obtener? Necesito obtener el texto. Al yo estar haciendo esto, número es igual a cuadro de texto, entonces yo estoy diciendo, variable número, que ahora no tienes nada, tú vas a tener el valor que tenga el cuadro de texto. Tú dirás, bueno, pero el cuadro de texto, ¿por qué es un texto? ¿Por qué no es cuadro de texto punto número? Porque no funciona así. El cuadro de texto como tal toma valores de tipo texto, es decir, lo que tú introduces en un cuadro de texto es un texto. Dependiendo de la variable que tú la asignes, entonces esta va a trabajar de diferente manera. Puede ser un texto, pero como yo le estoy asignando que mi número, o sea, mi tipo de dato va a ser un número, entonces, bueno, el texto se va a pasar a número y ya no va a ser considerado como un 4 de texto, sino un 4 de número. Entonces, por eso yo estoy haciendo esta asignación. Entonces, bien, voy a escribir un comentario aquí escribiendo una comilla simple. Y recuerden que los comentarios son texto que podemos ingresar y que no se van a ejecutar, simplemente sirven para nosotros para organizar y saber ciertas cosas de nuestro código. Es decir, es un apunte. Entonces aquí le voy a poner, este es el número, tendrá el valor de cuadro de texto. Listo, para que yo no olvide qué es lo que estoy haciendo. Ahora bien, ¿ya funciona esto? Sí, ya funciona. No sé, si yo lo ejecuto no van a ver ningún cambio porque evidentemente no he hecho nada más que asignarle un valor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con la if. Lo que vamos a hacer, como te dije, es que si yo agrego un 10, pues me va a decir que es un número, que el número es positivo y es 10. Y si es menos
10, me va a decir que el número es un negativo y me va a decir que es menos 10. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear la instrucción if. Entonces, aquí vamos a comenzar if y vamos a decir si número es mayor. Ahí recordemos un poco de matemáticas en donde menor es este y mayor es este. Entonces vamos a decir nosotros que si el número es mayor, es mayor, quiere decir a 1, entonces, escribe aquí, la instrucción if así se compone. Es if, que da inicio a la sentencia, y la condición es esta, la que le sigue. En este caso mi condición es que si el número es mayor a 1, entonces es un positivo. Más bien, la instrucción sería si el número es mayor a 0, entonces diría que es un número positivo. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo lo vemos? De esta manera. Vamos a hacer que la etiqueta nos devuelva un mensaje. Entonces vamos a hacer etiqueta .text, porque estamos diciendo que la etiqueta es esto. La etiqueta está aquí. Tu etiqueta me vas a mostrar el número que yo introduzca aquí, tú lo vas a mostrar aquí. Es lo que vamos a hacer, que el texto que está aquí se va a mostrar aquí en la etiqueta. Entonces, para ello vamos a decir que la etiqueta, con su propiedad text, que quiere decir el texto, es decir, etiqueta asigna un texto. ¿Qué texto le voy a asignar? Pues con el igual le estoy diciendo, vas a asignarle lo que tenga número. Vamos a darle aquí en ejecutar para que veas qué es lo que está sucediendo. Si el número es mayor a 0, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., entonces me va a mostrar el número que yo digité en la etiqueta. Por ejemplo, yo aquí voy a digitar 0, le voy a dar validar. Y si te das cuenta, no pasa nada, ¿no? Tú dirás, no funciona. No, sí funciona. Lo que pasa es que como el número no es mayor a 0, no va a mostrar nada. La condición nada más aplica si el número es mayor a 0. Por lo cual 1 es mayor a 0, sí. Entonces le voy a dar validar. Y si te das cuenta, ya me muestra el valor que yo inserté aquí. Entonces el número, si el número es mayor, si el número es mayor a 0, o sea es 1, 2, 3 o más, entonces la etiqueta va a tener la etiqueta, le voy a asignar un texto y ese texto va a ser el número. Entonces 2 es mayor que 0, lo es, por lo cual me va a mostrar 0. 50 es mayor a 0, lo es, entonces me va a mostrar 50. Menos 5 es mayor, ¿qué es menos 5? Que no lo puedo escribir, pero bueno, ahorita lo corregimos. Pero por ejemplo 0 no es mayor que 0, 0 es 0, entonces no me va a mostrar nada. Entonces, así es como funciona, así de sencillo está funcionando. La otra parte que tiene un if es un else. Yo puedo escribir aquí, else. Si yo escribo else, quiere decir en si no, eso es un si no, literalmente se traduce como un si no. Entonces, si el número es mayor a 0, entonces muéstrame el número. Y si no, pues también puedes hacer otra cosa. Y si no, vamos a hacer que etiqueta .text, o sea, el texto que va a tener la etiqueta va a ser igual a, voy a abrir unas comillas dobles y voy a poner aquí número 0. Número, voy a ponerle más fácil, número es un 0 o menor. Y voy a cerrar las comillas dobles. Y listo, voy a ejecutarlo de nuevo. Y vamos a entender ejecutándolo qué es lo que está sucediendo. Voy a mostrarles aquí el código, chicos, y voy a regresar a mi emulador. Entonces voy a poner 10. El 10, ahora voy a darle 10 y le voy a dar validar. Funciona. ¿Por qué? Porque el número es mayor a 0. 10 es mayor que 0, sí. Entonces me muestra el valor. Pero si no, o sea, si el número no es mayor a 0, entonces
La etiqueta me debe mostrar este texto. El número es un 0 o menor. Entonces voy a regresar aquí y voy a escribir 0. Voy a dar validar. Y si te das cuenta, wow, ¿qué sucedió? Dice, ahora, ¿el número es un 0 o menor? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque dijimos, si el número es 0, entonces haz esto. Si no lo es, o sea, else, si no lo es, entonces la etiqueta que diga un texto, que diga el número, es un 0 o menor. Entonces, así es como funciona. Así de sencillo es como está funcionando. Si el número es mayor a 0, muéstrame el valor. Si no es mayor a 0, por eso escribimos else, que quiere decir si no es, entonces etiqueta, pon un texto que diga el número es un 0 o menor. Parece sencillo, realmente es muy sencillo. Entonces así es como funciona un if. Pero vamos a hacer algo más entretenido. Ahora lo que vamos a hacer, en lugar de validar un 0 o un número, vamos a validar vocales. Vamos a trabajar en el próximo video con los switch de modo, con otro que se llama switch, o sea, el sentencia condicional case, o select, que nos va a permitir trabajar igualmente con sentencias condicionales, pero un poco más legible. Y ahí vamos a trabajar como ejemplo de que vamos a escribir vocales, y estas vocales nos van a mostrar una palabra. Si es A, si es E, si es I, si es O si es U, nos va a mostrar una palabra diferente. Entonces, para hacer un poco más bonito este código, pues bueno, está bien, pero por ejemplo, etiqueta.text, voy a eliminar esto que dice número y voy a abrir comillas dobles y voy a escribir el número es positivo. Y voy a cerrar comillas dobles y aquí voy a hacer algo muy padre que se llama concatenar. Cuando concatenamos, nosotros creamos un texto único. Es decir, yo quiero mostrar un texto y aparte quiero mostrar el número. Pero si yo hago esto, aquí me muestra un error. Me dice error de sintaxis. ¿Por qué? Porque no puedes hacer eso. No puedes mostrarlo de esta manera como yo lo tengo. No puedes mostrar el valor. No puedes escribir un texto y un valor. ¿Por qué? Porque son tipos de datos diferentes. Recordemos que los tipos de datos tienen que ser iguales para que esto pueda funcionar. Entonces aquí tenemos un tipo de cadena, un texto, y aquí tenemos un número. Por eso tenemos nuestro tipo de dato como int. De int quiere decir que es un número entero. Entonces no podemos combinar un texto con un número. Es imposible hablando en programación. Entonces lo que hacemos nosotros en este caso es hacer lo siguiente. Para poder combinar dichas cosas, nosotros lo que vamos a hacer es escribir antes de número, vamos a escribir un ampersand. Este signo que parece que en inglés, que es para decir y. Entonces, agregamos uno nosotros y con agregar esto el error se quita. Al poner un ampersand, esto está convirtiendo este valor en un texto y está diciendo, ok, estos tipos son compatibles. Tú eres un texto y cuando me pones a mí un ampersand quiero decir que esto es un texto de igual manera. Entonces ahora ambos son textos. Si yo le quito esto, tenemos un texto y un número, pero si yo pongo un ampersand, entonces ya tengo puro texto. Vamos a ejecutar nuestro programa de nuevo y veamos a qué es lo que quiero llegar. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a escribir 30, que es mayor a 0, y lo voy a dar a validar. Y entonces, te fijas, funciona. Ahora me dice, el número es positivo y me muestra el número, el valor del número. El valor del número es 30, que es lo que yo digité. Si yo pongo 5, de igual manera funciona. Entonces, para la clase de hoy, eso ha sido todo. Recuerden que el código y la documentación que vimos al inicio lo van a encontrar en los recursos del curso. Hasta aquí el video. Para el próximo tópico de programación vamos a trabajar con la sentencia select, que nos va a permitir trabajar esto de una forma tal vez mucho más fácil.
Sucede que no es que realmente sea más fácil o no, sino que las aplicaciones son diferentes. Es decir, puede para ti ser más útil trabajar con if y con else, o puede ser más fácil trabajar con la sentencia select, que es la que vamos a utilizar en el próximo video. Hasta luego.